en el que el ser humano racional pudiese dedicarse a pensar sin estar demasiado preocupado por los avatares de la naturaleza. Pero ahora, en nuestra época, de lo que se trata es de expandir la libertad de escogencia. Por ello, de lo que se trata es de expandir el mercado. El mercado es el fin. El mercado es el fin del conocimiento. El mercado es el fin de la ciencia y la tecnología. Cuando ello se dirige a otros seres humanos, entonces la ciencia y la tecnología buscará modos de influenciar y de expandir ese mercado. Por ejemplo, para que la gente compre más, para que la gente adquiera más de un producto o para que la gente pueda adquirir más con menos recursos. Todas las estrategias, toda la propaganda, todo es tecnología aplicada a que busquemos una manera de comprar más, de expandir más el mercado. Se va mostrando ahora la importancia del conocimiento en este contexto. En los inicios de la sociedad industrial, si se quería ejercer dominio sobre el mercado, debía dominarse las maquinarias. Y para eso era que escribía más, que facilitaban la transformación de la naturaleza, ¿sí? Pero en nuestra época, para ejercer dominio es necesario dominar el conocimiento que permite expandir el mercado, que permite conocer cómo hacer que la gente compre más de un producto, que permite influenciar la conducta. La innovación juega aquí un papel fundamental, puesto que es factor de motorización del mercado. Se trata, claro está, de las innovaciones que producen nuevos dispositivos con prestaciones útiles o novedosas para la gente, sin duda. Pero se trata también de las innovaciones en técnicas de mercadeo que expanden el mercado, que expanden la demanda y en consecuencia la posibilidad de oferta de tales innovaciones. El capitalismo cognitivo hace mención que pudiesen ser apropiados por empresas privadas y, en fin, permitió la aparición de un cierto capitalismo académico. En este ámbito, los congresos científicos pasaron a ser ferias de exposición, las revistas científicas pasaron a ser catálogos de compra y venta, e incluso las regulaciones que permitían probar exhaustivamente medicamentos o alimentos fueron drásticamente reducidas, cuando no eliminadas completamente. Una sociedad que no tiene mayores fortalezas en el ámbito del capitalismo cognitivo, por ejemplo una sociedad tercermundista, podría generar una estrategia del siguiente tipo. 1. Debe buscar incorporarse en la cadena de producción de bienes de conocimiento de alguna manera. Para ello puede procurar brindar o proveer algún tipo de beneficio. Por ejemplo, una sociedad puede reducir sus impuestos o brindar otros incentivos para atraer a las empresas fuertes de producción del conocimiento, de tal modo que instalen en su ámbito geográfico plantas o algún tipo de subsidiario. Suena a México, suena a Costa Rica, etc. Ello procuraría en primer lugar generar empleo, y este empleo produciría también espacios de formación continua de los involucrados, que luego se reflejará en la apropiación del conocimiento y de práctica por parte de los involucrados. Debe también promover la conexión entre diversas empresas que puedan proveer servicios directos e indirectos en la cadena. La innovación no puede entenderse como un proceso puntual, se trata más bien de una red, un clúster le llaman también, en el que participan múltiples actores, tanto a nivel individual como organizacional, y que contribuyen de diversas maneras en la producción. 3. Se hace necesaria la conexión también entre las universidades y demás centros de investigación y desarrollo con las universidades y centros de investigación y desarrollo más plenamente incorporadas en las cadenas de producción del capitalismo cognitivo. Y 4. Parece pertinente también sugerir que el éxito aquí no está garantizado, puesto que no hay manera de predecir a ciencia cierta cuál es el futuro del mercado y cuál es el futuro para alcanzarlo. Tendríamos aquí que apostar en una estrategia a la que Carlota Pérez, una venezolana, llama el blanco móvil, y que se trata de realizar estudios prospectivos que nos den una idea de qué conocimiento y qué tecnología será buen negocio en unos años, y a partir de allí invertir en la formación de personal, en el desarrollo de infraestructura y en el tejido de redes para la mercadotecnia. Esa sería más o menos la estrategia, una política de capitalismo cognitivo, creo yo. Cambiemos de perspectiva e intentemos ver el problema desde una visión libertariana. El problema de la propiedad intelectual desde el liberalismo y la aparición del movimiento de software libre. La visión libertariana comparte con el capitalismo cognitivo sus postulados originales. Me refiero al principio liberal de la libertad de todo individuo para escoger sus propias preferencias, a menos que coarte la libertad de escogencia de otro individuo. También comparte la visión de la sociedad esencialmente como un espacio de intercambio entre individuos, y por lo tanto también considera a la sociedad como un mercado.
Ahora bien, desde esta perspectiva tiene mucha importancia eso que algunos pensadores llaman el laissez-faire o algo así, que es el dejar hacer, que Chávez lo criticaba muchísimo, por cierto, y que significa que el Estado no debe intervenir para nada en la dinámica y desarrollo del mercado. Desde la perspectiva del capitalismo cognitivo, el Estado debe intervenir, ¿sí? Ellos dicen que nosotros no tenemos que tener Estado, los países tercermundistas, pero ellos sí tienen un Estado bien fuerte. Y ellos dicen que el capitalismo debe intervenir en algo que llaman las fallas de mercado. Las fallas de mercado son aquellas que ocurren cuando la lógica del mercado no aporta un bien social. Según esta lógica, es uno de los problemas de la innovación. Como dijimos en la sección anterior, la inversión en investigación y el desarrollo que produce una innovación puede ser alta y sin embargo puede ser muy fácil, poco costosa o incluso gratis su reproducción. En consecuencia, si bien es más que conocida y se da por sentado los beneficios sociales que pueden traer consigo la innovación, pasa a ser un mal negocio invertir en investigación científica y tecnológica. ¿Qué problema? Es a partir de esta supuesta falla que el Estado interviene a través de los mecanismos de propiedad intelectual para crear esa escasez artificial e ilegalizar, al menos por un tiempo, la reproducción de estas innovaciones. Con ello se espera que el inventor u organización inventora pueda recuperar la inversión y generar ganancias que incentiven que sigan invirtiéndose en innovación. Nótese que esto finalmente lo que hace es crear y mantener legalmente un monopolio. Desde la visión libertariana, la lógica del mercado es perfecta y la intervención del Estado para crear un monopolio temporal y supuestamente promover la innovación más bien es contraria a sus principios. Para los libertarianos, la sociedad es tremendamente compleja. Nos referimos a millones de individuos que participan en la sociedad con intereses diversos, cambiantes e impredecibles. No hay individuo u organización que pueda predecir a ciencia cierta qué y en qué cantidad los individuos demandarán. No existe ni puede existir tampoco un individuo u organización que pueda simular o modelar a ciencia cierta qué innovación o cuál innovación es la que ocurrirá y en qué área del conocimiento deberá invertirse. Pero sí creen que el mercado es el producto de un orden espontáneo, lo llamó Friedrich Hayek. El mercado es un orden que va teniendo lugar en el transcurrir del tiempo y en el que la misma gente va escogiendo qué productos con qué innovación son mejores y qué productos con qué innovación van simplemente desapareciendo. La gente va escogiendo y así espontáneamente, la mano invisible del mercado, el mercado mismo va escogiendo los mejores productos y desechando los peores. Si el Estado interviene, la espontaneidad del orden se destruye. Pero también si organizaciones poderosas intervienen, manipulan el mercado, engañan con propaganda y establecen monopolios, entonces estas destruyen la espontaneidad del mercado. De esta manera, los monopolios artificiales creados por la propiedad intelectual atentan contra el orden espontáneo de la sociedad liberal. Y la propiedad intelectual entonces atenta contra ese mercado, desde la perspectiva libertariana. Pero deberíamos hacernos una pregunta. Cuando dijimos que la propiedad intelectual atenta contra el mercado, lo dijimos porque ella viene acompañada con la intervención del mercado y la creación artificial del monopolio. Pero vayamos más a fondo y preguntemos, ¿es la propiedad intelectual una propiedad? La respuesta de la perspectiva libertariana, la respuesta es un no. Al menos en el sentido de una propiedad privada. La propiedad privada tiene sentido porque los bienes son finitos. Si los bienes son infinitos, si ellos no se agotan con el intercambio, entonces no tiene sentido hablar de propiedad privada. Si yo te vendo esta agua que me estoy tomando, tú te quedas con el agua y yo no, que aquí tenía escrito café, no está tomando un café en el momento que lo está escribiendo. Pero si yo comparto contigo este escrito con estas ideas, los 2, los 3 o los 100 personas que lo puedan leer lo van a compartir, se van a enriquecer, lo van a criticar, lo van a mejorar y nadie va a perder, nadie. Al contrario, todos pueden incluso ganar. La propiedad privada tiene sentido cuando los bienes de intercambio son finitos. Si ellos no se agotan, si ellos son infinitos, ¿cuál es el sentido de venderlos? Como el aire, ¿sí? Es como si vendiéramos el aire o la luz del sol.
sería un sinsentido y aparecería incluso como una afrenta contra la sociedad. Para los libertarianos, esta privatización del conocimiento es parte de un proceso continuo y profundo de privatización de los bienes. Y que si esto es posible lograrlo, es por la intervención de un Estado que crea monopolios, establece una escasez artificial y, en fin, atenta contra la innovación y contra la libertad de conciencia de los propios individuos. Nótese que no se trata de una solidaridad a ultranza, se trata de una relación en que con el compartir ganamos ambos, ganamos todos. Esta es la visión libertariana, ¿sí? A ver si me salto unos párrafos por aquí. Bueno, bien. Y estas son las banderas del movimiento de software libre. El movimiento de software libre se enfrenta contra el capitalismo cognitivo, pero no es antiliberal. Por el contrario, alza las banderas del liberalismo en su estado más originario. El movimiento de software libre se enfrenta a la propiedad intelectual porque ella es una alteración del sentido originario de propiedad y con ello afecta la espontaneidad del orden del mercado, afecta negativamente la libertad de escogencia de los individuos, afecta negativamente la innovación y, en fin, me quita libertad. Una sociedad que procura escapar del capitalismo cognitivo para promover una visión libertaria más originaria debería: 1. Eliminar los diversos mecanismos legales de propiedad intelectual, con excepción de aquellos que protejan el plagio, que el plagio es un delito, que eso fue uno de los párrafos que me salté. Reducir la participación del Estado al mínimo necesario para permitir la libertad individual. La libertad para poder acceder al código fuente permitiría mejorar la Contraloría Social, por ejemplo, dado que la ciudadanía podría conocer qué hacen las aplicaciones y cómo manejan los datos, y promover un laissez-faire del mercado y la conformación de un orden espontáneo en el que los individuos escojan libremente y el mercado vaya promoviendo los mejores productos, las mejores ideas, las mejores innovaciones y desechando los peores. Bien, no sé si ya nos estamos percatando de las tremendas diferencias que se van viendo por ahí, ¿no? Siempre se habla de una pequeña variación al movimiento de software libre, que es la iniciativa de código abierto, el open source. En la próxima sección veremos que la diferencia entre ambas no es menor, sino que por el contrario son posiciones fundamentalmente contrarias. La iniciativa de código abierto es una variación del capitalismo cognitivo que en este momento está tomando mucha fuerza. Yo pensé sí hablarles de esto, pero es que en este momento esta es la más fuerte del mundo. Creo que es importante que lo veamos porque se nos está viniendo encima el Android, por ejemplo, ¿sí? Está sustituyendo claramente al Windows y una iniciativa de código abierto. Eric Raymond, en ese buen libro que se llama El arte de la programación UX, revela un punto fundamental para entender la diferencia fundamental entre ambas perspectivas, es decir, la del código abierto y la de software libre. Dice Raymond, refiriéndose a Richard Stallman, el fundador del movimiento de software libre: la iniciativa de código abierto intentaba explícitamente reemplazar la etiqueta preferida de Stallman, la de software libre, por una etiqueta pública que fuese ideológicamente neutra, aceptable para los grupos opuestos históricamente, como los hackers de la BSD y aquellos que no deseaban tomar posición en el debate GPL-anti-GPL. Yo creo que si hay algo que hace el libro de Raymond es demostrar que la tecnología no es neutra, es mi opinión. Sin embargo, él y ellos colocan como una de las banderas de la iniciativa del código abierto que esta iniciativa es ideológicamente neutra. No. ¿Desde qué base se establece esta supuesta neutralidad? Ello ocurre desde una base fundamentalmente liberal, nuevamente, ¿sí? La libertad de escogencia del liberalismo considera que quien logre pararse desde una perspectiva que trasciende las escogencias individuales para permitir y posibilitar propiamente la escogencia es neutro, ¿sí? Sí, desde la perspectiva liberal, quien se para en el mercado, en la parte de arriba del mercado, trascendiente del mercado, lo hace desde una posición neutra. Unas partes aquí. Y bueno, precisamente esto de lo que les estoy hablando es el juego que hace la iniciativa de código abierto. Intenta pararse en ese espacio trascendente del mercado y acude desde allí a la supuesta neutralidad.
Pero lo que no revelan es que al pararse allí han tomado una perspectiva liberal de fondo y al procurar un espacio de no confrontación contra el capitalismo cognitivo, cae precisamente presa de este tipo de capitalismo. Lo que hacen finalmente con la iniciativa de código abierto, entonces lo resumo para no leerles los 4 párrafos que vienen, lo que hacen ellos finalmente es no tomar como punto fundamental el tema de la propiedad intelectual, que es lo que hace el movimiento de software libre. Lo que hacen es decir, mira, si compartimos todos los costos de investigación y desarrollo, entonces nos sale más barato. ¿Ven? No tenemos que tener cada uno un departamento de investigación y desarrollo, los compartimos entre todos y chévere, y nos beneficiamos todos de eso por ahí. Y fíjense estas cosas tan interesantes que han venido surgiendo. Hay un ¿cómo se llama? Un artículo publicado en 2012 que revela cómo fueron los aportes al kernel de Linux en 2011. Disculpe, no creo que estaba ahí. Estos son del 2011 y fíjense qué interesante las contribuciones que hubo aquí, ¿no? En el 2011, de toda la gente que contribuyó al kernel de Linux, 25% fueron personas individuales o académicos, 25%. El 75% restante fueron grandes corporaciones. La primera, Red Hat, 9,11%. Red Hat, seguramente muchos lo conocen, los que no la conocen es una corporación en la cual los dueños son IBM, Nobel y otra que no creo que es. ¿Cuál es la otra? IBM, Nobel. Y hay otra grande por allí. ¿Será? Sí, debe ser. Una gran corporación. Ellos contribuyeron con el 9,11%. Luego Nobel con 6,4%. Así que Nobel contribuye por Nobel y por Red Hat. Luego Intel con 6,2%. Luego IBM con 6%. Más adelante está Oracle con 2,1%. Nokia con 1,9%. Google con 1,5%. Samsung con 1,7%. Marvel Marvel, la de los juegos, no sé, quiero meterme a ver qué es lo que están haciendo con 0,7%. Y Microsoft 1%. 1% son como 600 y pico de arreglos al kernel de Linux. ¿Ven? No es una tontería, o sea, son como 600 módulos que contribuyeron en un solo año Microsoft. Los de Red Hat son como, no sé, 17.000, una cosa así. Lo que hacen es eso, compartir entonces los gastos de investigación y desarrollo, mantienen un kernel común, le reduce costos, pero a partir de allí empiezan a competir, ¿sí? Eso tiene años ocurriendo. Hace años pasó con el PowerPC, que era ¿cómo se llama? Un procesador sumamente, para aquel momento, una cosa sumamente novedosa, que lo hicieron entre IBM, Apple Macintosh y Motorola, creo. Y fue un modo de competirle a Intel. O sea, eso lo vienen haciendo hace tiempo, fue un modo de reducir costos, pero que no va de fondo a cambiar la lógica. Mantiene la lógica del capitalismo cognitivo, pero compartiendo ciertas cosas. Ese espacio que comparten es de código abierto, ¿sí? Como el caso de Linux. Entonces fíjense qué interesante es esto, porque nosotros hablamos muchas veces en el común, decimos software libre y decimos Linux como si fueran lo mismo. Y resulta que de fondo incluso son filosofías distintas, solo que lograron espacios de coordinación, ¿sí? Lograron espacios de coordinación. El movimiento de software libre, el movimiento del GNU, por ejemplo, tenía una gran cantidad de paquetes desarrollados, pero no tenía un kernel. Y lo que hizo Linus Torvalds fue, principalmente él, pero con otra gente, ¿no? Fue desarrollar un kernel. Y entonces lo que hicieron, yo tengo el kernel, ustedes tienen todos los demás paquetes, vamos a reunirlos, ¿sí? Pero el movimiento de la Fundación Linux es más de código abierto, es más una visión de capitalismo cognitivo. Mientras que la visión de software libre es otra cosa, es una cuestión que va antipropiedad intelectual, no antipropiedad intelectual, y va con otro mundo. Por eso que de repente uno ve a Linus Torvalds, es un tipo quizás más corporativo, y ve al loco de Richard Stallman, no sé si han tenido la oportunidad de verlo incluso personalmente, él ha venido a Venezuela varias veces, y me dice, oye, el tipo está medio loco. No, es que son tipos muy distintos, son espacios muy distintos de lucha. Uno es una visión más anarquista, más hippie, más libertariana,
El otro espacio es un espacio, mira, vamos a buscar dónde reducir costos y lograr mejores ganancias. Eso es todo, ¿sí? Bueno, ese es más o menos el tema de la ICA. Ay, gracias por el agua. Bueno. Vamos a ver esto aquí rápido. Fíjense, este es bien importante, esto que lo revisemos, porque hay varias iniciativas a nivel internacional. Particularmente me encontré con varios artículos y tesis hechas desde el sur, desde nuestro sur, desde Sudamérica, de Argentina y Chile, pero hay una que ya tiene desde el 2004, desde Sri Lanka, y que son iniciativas que permitan precisamente a través de código abierto buscar estrategias de desarrollo de industrias de tecnologías de información desde países en desarrollo. Y ahí tiene la misma lógica. ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica es, si compartimos entre los distintos países en desarrollo junto con empresas y organizaciones de países ya desarrollados, si compartimos los costos de investigación y desarrollo, vamos a ganar todos, ¿sí? Es más o menos la misma idea. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? A nivel de las redes globales se puede buscar incorporarse en el desarrollo, mantenimiento y servicios relacionados con software de código abierto, tanto en el mercado local como en el internacional. Eso lo viene haciendo con muchísima fuerza India y Sri Lanka, que tienen maquilas de desarrollo de software, ¿sí? Desde ese lado se han incorporado en la cadena de producción de código del capitalismo cognitivo a través del desarrollo de software. Debe también esto fue lo que les acabé de decir. Tanto las universidades como los centros de investigación y desarrollo pueden beneficiarse grandemente de las contribuciones realizadas a nivel mundial, y eso brinda posibilidades de aprendizaje y de avanzada para los investigadores y estudiantes. Si bien el éxito no está garantizado, como nunca está garantizado, la participación en proyectos colaborativos de software con comunidades internacionales, y en las que incluso pueden estar participando empresas medianas y grandes, brinda fuertes posibilidades de éxito. Sin embargo, si esa red no se logra, si las posibilidades de fracaso son muy altas, cosas que ocurren con mucha frecuencia en los proyectos de iniciativa de código abierto y también lo de software libre. Otro punto importante y que se repite en todos es que la posibilidad de acceder al código fuente desde el Estado y desde los proyectos del Estado permite abrir posibilidades de contraloría social, ¿sí? Y entonces, ahora pasemos un poco, ya para cerrar, a ver las diferencias que tendríamos entre todos estos con la tecnología chavista. El punto clave aquí de la tecnología chavista es un cambio fundamental, un cambio de fondo con todo esto, ¿no? Habíamos hablado por una parte del capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo precisamente lo que busca es fundamentarse, resguardar la propiedad intelectual, porque el conocimiento es la principal ventaja competitiva. Lo que hace es crear monopolios artificiales. Aunque digan de discurso que hay que tener un Estado pequeño, se necesita un Estado muy grande, ¿no? Se necesita un Estado muy grande para estar vigilando que no estés copiando un CD, para estar vigilando que no estés descargando una canción. Necesita un Estado tremendamente poderoso para eso. Ellos dicen una cosa y hacen otra. Ese es el capitalismo cognitivo. Por otra parte, encontramos la gente del movimiento de software libre. Ahí también vamos a conseguir la gente del Partido Pirata, toda esta gente que viene trabajando en cuestiones de decir, mira, eso va contra la propiedad, eso es un recurso infinito, me estás privatizando un recurso infinito, estás afectando el mercado, me estás afectando mi libertad, toda esa gente que viene trabajando en ese punto. Eso no es un poco ajeno a nosotros, pero porque uno se mete en la web, se consigue que hay todo un movimiento muy grande, especialmente en Europa y Estados Unidos. Por otra parte, nos conseguimos con la gente del ICA, de la iniciativa del código abierto, que están diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto del software libre y esto de compartir la información y de compartir el código es tremendo negocio. Reducimos costos y ganamos todos, ¿sí? Esas son las tres grandes perspectivas. Lo que pocas veces hacemos es diferenciarla del trabajo que estamos haciendo nosotros, particularmente con el tema del software libre. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, desde el inicio de la revolución bolivariana ha habido un acercamiento, ¿no? Desde el inicio, o sea, estoy hablando hace más de 12 años por allí. Yo recuerdo una reunión en la que
estos temas estaban saliendo, yo todavía no me había metido de lleno en este movimiento del software libre y de las tecnologías libres, y nos reunimos con la gente de los centros bolivarianos de informática y telemática, y entonces ellos llegaron con una presentación en IPRES. Y entonces, por supuesto, si todavía ocurre, como sería hace como 12 años, nosotros llegamos, entramos en Fonacit en ese momento y llegamos con una máquina de Fonacit que por supuesto está en Windows. Si todavía ocurre, porque creo que Fonacit ya hace algún tiempo migró, pero en aquel tiempo no. Y entonces la cosa no funcionaba. Y todavía nosotros no entendíamos por qué esta gente de la CEBIT estaba tan molesta. Después que yo entendí todo ese rollo. Y es que sí, ciertamente Microsoft, una de las cosas que ha jugado es a no adaptarse a los estándares internacionales, porque total a ellos no les interesa adaptarse a los estándares internacionales. Entonces ocurrió todo eso. Bueno, en efecto, esos años 2000, o 2001, hace 14, 15 años, mucho antes del decreto 3390, antes del sabotaje petrolero, ya había unos loquitos por allí que andaban metidos con la revolución y que andaban hablando de software libre, y uno no terminaba de entender cómo era la cosa. Yo todavía no terminaba de entender cómo era el rollo ese del software libre. Me causó gracia, ¿no? Sentí empatía. Yo digo, oye, esta gente como que está chévere, esta gente como que es de la nuestra. Pero yo no lo entendí en ese momento. Luego empezó el tema con los infocentros. Los primeros infocentros salieron en Windows. Recordaba esta mañana que yo tuve la oportunidad, creo que fue la primera vez que vi al comandante Chávez como presidente de los 10 personas. Yo tuve la tremenda oportunidad de estar en la inauguración del primer infocentro, allí en Parque del Este, en aquel momento, en Parque Miranda. Y recordé esta mañana que estaba el presidente de Microsoft, estaba ahí, entre la gente. Casualmente yo lo conocía, porque en aquel momento era un muchacho de Maracay, yo soy de Maracay, entonces somos más o menos de la misma edad, y nos conocíamos, ¿no? Y él estaba ahí. Y está Microsoft ahí con nosotros inaugurando el primer infocentro, y claro que eran Windows. Pero entonces empezó después el tema de cómo hacer, porque el problema es que eso salía muy caro. Íbamos a montar 200 y pico de infocentros. Creo que te leí los labios, estoy de acuerdo contigo. Creo. Sí, de quiénes estaban en ese momento. Chévere. Estábamos montando 230 y pico de infocentros, creo. 230 y pico de infocentros en Windows 34, 234 infocentros. Oye, ya la cosa se está empezando a poner. Ah, el primero. Y eso fue un proyecto de las Naciones Unidas, firmado con el gobierno de Venezuela, y las Naciones Unidas dio el 50% del proyecto, sí, y el otro 50% lo puso el gobierno. Excelente. Entonces, eso es una cuestión a nivel mundial, no es especialmente para Venezuela, de las Naciones Unidas. Y bueno, es un proyecto, digamos, muy significativo para el sí, país, sin duda. como fue la parte inicial, ¿cierto? Pero eso se quitó totalmente, ya no se quitaron. Digamos, la filosofía que había de las Naciones Unidas era una cosa, digamos, que sobre la brecha, ¿no? Y esa brecha, eso tenía que dividirse y que eso llegara a todo el mundo, ¿no? Entonces fue la iniciativa, que la persona llegaba al infocentro y le enseñaban a cómo podían navegar, le daban su password, ¿no? Y él podía hacerlo a nivel internacional, ¿no? Como quisiera. ¿Ves? Sí. Porque ese es el proyecto de las Naciones Unidas, y que eso no fue de un momento a otro, fueron todos los países y todas las cosas sí, lo que estaría en mente, y no solamente, sino la tecnología de apoyo que había en ese momento para poderlo hacer, dado por las Naciones Unidas. Me transportó 15 años atrás, se me dieron una cantidad de proyectos y todo eso. Sí, voy a más o menos resumir lo que decía el compañero para que todos escuchen. El proyecto original fueron 34 infocentros, es cierto, que iban a estar en varias partes del país, y era un proyecto de Naciones Unidas, completamente de acuerdo. Bueno, cuando era todavía 34 no había tanto problema con la cuestión de la licencia. Pero al poco tiempo ya estábamos pensando en una 34, y fue cuando fuimos a los 200, y oye, ya ahí la cosa se empezaba a poner costosa, ¿no? 200 infocentros, por lo menos 10 máquinas. Bueno, ya la cosa era una cantidad de licencias, entonces la cosa se empezaba a poner costosa, y fue cuando se empezó a incorporar el tema de Linux, particularmente creo que fue Ubuntu, si la memoria no me falla, fue un tema Ubuntu. Fue Ubuntu el que se empezó a colocar, pero ojo, era un tema de dinero, o sea, no había un tema todavía aquí de, oye, esto es un proceso revolucionario, ¿qué está lo que está ocurriendo aquí?
La cosa se nos hizo evidente con el sabotaje petrolero. Allí sí, ¡pum!, se nos evidenció que la tecnología no era una tontería, que bueno, ¿cuál compro? ¿Cuál es la más barata? No, sino que había un problema de fondo por ahí. Y entonces, bueno, algunas de las cosas que se empezaron a hacer evidentes fue que se fue ese sentido de ¿se recuerdan de Intesa? Que era la empresa esta que tenían, que habían terciarizado, pero que era una empresa en la cual el 50%, sí, creo que el 51%, creo que lo tenía PDVSA y el 49%, o al revés, lo tenía otra empresa que se llamaba SAIC. Y algunos ya están recordando ese nombre que quizás no lo recordaban. Resulta que SAIC es una empresa, claramente todo el mundo sabe, con medio colocar SAIC en la web, ya sabe que es una empresa de la CIA. Todo el mundo lo sabe, un secreto a voces. Entonces, nuestra empresa que llevaba la informática de PDVSA, nuestra empresa era de la CIA. Y entonces cuando esas cosas empiezan a hacerse evidentes, empieza a surgir una comunidad de fondo, una comunidad más de revolución que no se nos había hecho clara hasta el momento. Resulta que cuando se fue a rescatar a PDVSA, ahí asistieron una cantidad de gente que algunos venían de la universidad, algunos pocos de la misma PDVSA, pero también hubo gente de PDVSA, hubo gente de empresas privadas, hubo gente del ministerio, y cuando ellos se reunieron allí, sin que fuera algo premeditado, se encontraron con que la mayoría eran militantes del movimiento del software libre de algún otro lado, ¿verdad? Fue ahí donde se percataron como, oye, ¿y esto? Y fue a partir de allí que empezamos a caminar en conjunto. ¿Por qué? Porque hay enemigos comunes. El movimiento de software libre nace precisamente en un momento en que hubo una privatización. Cuando surge todo el movimiento del GNU y después viene el Linux y se incorpora, cuando ocurre todo eso es porque se está dando un movimiento de privatización de un software que se llama Unix, que seguramente muchos lo conocen, algunos no tanto, los más jóvenes. Los movimientos de software libre son precisamente estos muchachos así, anarquistas, estadounidenses, en cuestión son anticorporativos, son anti-NSA, anti-CIA, y nosotros teníamos interés aquí con la CIA, ¿ves? Entonces hubo una cantidad de enemigos comunes y de motivaciones comunes que nos llevaron a caminar en conjunto. Pero hasta allí. Yo creo que de ahí en adelante donde las cosas se empiezan a poner peleagudas. Bueno, a partir de allí nos montamos a pelear en conjunto en diciembre de 2004, si no recuerdo mal, fue un 28 de diciembre. El comandante Chávez lanzó el decreto 3390, se oficializó esa lucha conjunta entre ambas revoluciones. De allí en adelante la gente empezó a decir que el Linux era el software de Chávez, ¿recuerdan? Y sin embargo, nótese que lo que hemos venido mostrando aquí es que el MSL, el Movimiento de Software Libre, está en profunda concordancia con la visión libertariana, su proyecto bandera del GNU. El Linux está en profunda concordancia con la iniciativa de código abierto y es una variación del capitalismo cognitivo. Y luego entra en juego aquí la revolución chavista. Oye, son como yo la metáfora que decía que, mira, no es solo chicha con limonada, es chicha con limonada y frescolita lo que estamos mezclando aquí. Pero ahí viene, yo creo que si hay de fondo, yo creo que si hay algunas cosas muy interesantes. El chavismo es movido por un sentido de liberación, pero por una liberación que proviene de las luchas independentistas de hace 200 años y que permitieron el nacimiento de nuestra nación en su separación del imperio español. La revolución chavista es por eso anticolonialista y en su actualización al siglo XX este anticolonialismo se manifiesta en una búsqueda por romper, pulverizar, lo llama Chávez, las relaciones de dependencia que en nuestra época se sostienen con modos de dominación neocolonial que están basadas principalmente en ¿qué? En la tecnología, y particularmente en la tecnología de información. A principios del siglo XXI la dependencia se manifiesta principalmente en la tecnología que subyace a todos los procesos de producción e incluso a todos los procesos sociales. Aquí estamos hablando con un micrófono, una computadora, un video bin, unos videos que vamos a ver ahorita. Toda la interacción social está mediada por la tecnología. El software libre nos permite un espacio de lucha en conjunto con movimientos internacionales que comparten con nosotros los enemigos y comparten algunos conceptos comunes. Pero no por eso el software libre es socialista. Eso ha sido una discusión con Luigino varias veces. Y no por eso el chavismo libertariano. La principal bandera de la primera etapa de la revolución bolivariana fue la del pago de la deuda social y por ello se abocó
a desarrollar misiones que permitiesen una mejor redistribución de la riqueza petrolera y que le permitiesen a la mayoría de los venezolanos disfrutar de los derechos sociales que les habían sido negados. Y eso tuvo un enfoque principalmente educativo y se trataba de empoderar a la gente. Y resulta que esa misma visión de empoderar a la gente está en el movimiento de software libre. El software libre también es una herramienta que busca empoderar a la gente. La metáfora que se utiliza con frecuencia es que con el software privativo usted renta un carro al cual no le puede ni abrir el capó. Pero con el software libre usted adquiere un carro al cual le puede abrir el capó y le puede hacer la mecánica a usted mismo. Esa es una metáfora que se utiliza con frecuencia, que creo que es básica, ¿no? Voy a hacer una anécdota aquí muy rápido. Yo, aquí voy a tirar la cédula, ¿no? Del año 91, 92 trabajé mucho en Unix, ¿no? Con Unix, muchísimo, y quedé enamorada de Unix. Pero después con la dinámica, estuve trabajando ahí, tratando de sacándole el cuerpo a Windows y trabajaba con OS 2, y después al final tuve que caer en las manos de Windows porque no había mucha alternativa. Yo me consigo años más tarde, 12, 13 años más tarde, me consigo con la gente de Linux. Así más o menos está lo que le estaba diciendo yo hace rato. Es como, oye, ¿y esto? ¿Y Linux? ¿Y Linux qué? Linux me sonaba Unix. Ah, es que es una variación de Unix. No, pero no es Unix, ¿qué es eso? Me consigo con todo esto, ¿no? Y entonces me voy a un festival de instalación del software libre que me instalé Linux a mi máquina, ¿no? Y entonces yo le comento a los muchachos echando broma, yo les comento, oye, no, yo soy de los tiempos que uno trabajaba con una ventanita de terminal. Y yo sé que no se rieron, ¿no? Entonces cuando me empiezan a instalar mi máquina veo que abre su ventanita. Oye, es parte de la tradición, Unix, ¿no? Y parte de lo que siempre se intenta, eso es algo que nos cuesta a nosotros, la gente que viene del área de software. Uno no lo hace de mala gana, no es que en verdad uno quisiera que todos los usuarios metieran código ¿cómo se llama? En el terminal. Y no es que uno es malo, pero tú quieres. No, es que en verdad uno, dentro de este mundo está la visión de que el usuario aprenda, de que el usuario desarrolle, de que el usuario maneje, ¿verdad, Juan? De que el usuario instale, de que el usuario no. ¿Te acuerdas del rollo oye, que las caninitas? Ayer le entregaron la caninita al chamo, y ¿qué fue lo primero que hice yo? Buscar el password de root. Lo primerito que hice yo fue buscar el password de root. Y cuando se entregó la primera vez, se armó esa zafarrancha. ¿Por qué no entregan el password de root? Y claro, uno dice, oye, ¿cómo le vamos a entregar el root a toda esa cantidad de chamitos? ¿Te imaginas ese desastre? Ah, pero desde la misión de software libre no entregarle el root. Ya veremos cómo resolver con ese rollo. Pero entrégale el root, que el chamo instale, que el chamo se meta, que el chamo vea el código, que el chamo modifique. ¿Sí? Esas dos visiones están de fondo y es uno de los espacios primordiales de comunicación entre las dos revoluciones, ¿no? Ahora, sigo. Yo que me emocioné aquí con el tema, con la caninita del chamo y Ahora bien, en concordancia con los ideales bolivarianos, el comandante Chávez emprendió un fuerte y profundo trabajo internacionalista. Esto es importante tomarlo en cuenta. Y aquí hay una diferencia interesante, aunque una diferencia entre comillas. Un profundo trabajo internacionalista con miras a la unión de los países sudamericanos, de los países caribeños y en general de los países del sur. Con el tiempo, en el área tecnológica, eso se está reflejando en que en Mercosur se está hablando de la utilización del modelo de software libre. Eso fue hace 2 años, un año. Se está hablando de la utilización del modelo de software libre para Mercosur y en proyectos tecnopolíticos tan interesantes como el de Ginga NSE. Algunos saben de los que les estoy hablando, los otros no, les cuento los que no saben. Quizás han oído hablar de eso de Ginga, lo han escuchado por ahí, como estamos en este edificio, posiblemente lo hayan escuchado. Bueno, resulta que el Ginga es un software desarrollado principalmente en Brasil y es el que se está utilizando con televisión digital abierta en gran parte del mundo. Un software brasileño. Pero si ustedes leen por ahí, hay una cosa que los cuentos que ha echado Gómez Suárez es el creador, claro, es el líder, con un equipo. Gómez Suárez comenta que, oye, empezaron a creer más en Ginga los japoneses que los mismos brasileños. Y dicen cuando se parecen a nosotros, no, son primos. Entonces los primos iban a la Asamblea Nacional de ellos, al Congreso, y les decían, una vez que estaban hablando de Ginga, decían los diputados de la oposición en ese caso, decían, mira, nosotros tenemos que estar sembrando naranja, ¿no? Imagínense con ese acento portugués,
brasilero muy chévere. Nosotros tenemos que estar sembrando naranjas, no haciendo soja. Entonces empezaron a creer más los japoneses. Y empezó a ocurrir algo muy interesante. Si ustedes ven el mapa de dónde se está trabajando en este momento con el estándar ISDBT, que es un estándar creado en Japón, se van a dar cuenta que la mayoría de los países que están en eso son países del sur. Está utilizando el software, el Jinga, que es desarrollado desde Brasil. Se están creando comunidades de software libre en Jinga en gran parte de los países, que son todos países del sur, principalmente de Sudamérica, pero también hay una cantidad de países de África que se nos están empezando a venir. Creo que esta es la primera vez que tenemos un proyecto tecnológico que, aunque nació en parte en Japón por lo de ISDBT, poco a poco se ha venido apropiando el sur desde el sur. ¿Sí? ¿Perdón? Exacto, son tecnologías disruptivas. Creo yo que es la primera vez que nos está ocurriendo. Seguramente ha ocurrido en otros casos, pero es que yo he visto por lo menos más reciente. Y eso no es poca cosa, ¿saben? Eso para nada es poca cosa. Entonces le decía que el proyecto de Jinga es un proyecto definitivamente sureño. Tuve la oportunidad de estar en Montevideo hace ya casi 2 años y era muy interesante, era el foro y ISDBT. Y los japoneses estaban más bien como calladitos. Porque es que poco a poco nos hemos venido apropiando desde el sur. Era una reunión de latinoamericanos, ¿sí? Conversando, y más o menos japoneses así como medio, buscando cómo meterse, porque en parte han perdido el liderazgo. Y no es que queremos sacar a los japoneses, no ha sido la idea, al contrario, se les abre las puertas, pero es que poco a poco se ha venido dando esa tecnología disruptiva y en el trabajo de todos, ¿verdad? Bueno, vuelvo sobre esto. Esto de la geografía del sur le es completamente ajeno, entre comillas, estoy exagerando un poquito, pero le es completamente ajeno a lo del movimiento de software libre. Uno de los temas complicados con la tecnología y particularmente con la tecnología de información es que tenemos la tendencia a no entendernos desde una geografía, porque de algún modo ese otro espacio que es el ciberespacio es como que si no tuviera geografía, es como que está en el aire, está en otro espacio. El ciberespacio está por allí, no está asociado a un país necesariamente, ¿sí? Bueno, pero resulta que aquí con la visión chavista la cosa sí tiene una cierta geografía, y una cierta geografía que es del sur. Ajá. Esa visión del sur a veces no le es tan ajena a la ICA, es decir, a la iniciativa de código abierto. ¿Por qué? Porque ellos buscan la manera de, bueno, cómo meternos aquí, los países subdesarrollados, para buscar maneras de cooperar y eso, ¿no? Una visión más corporativa del asunto. Pero sí, le es completamente nuevo todo el movimiento de software libre. Y eso entonces le va metiendo otro cariz al asunto, porque ahí ya no es tanto el problema de las 4 libertades, con las 4 libertades, sino que empieza a jugar un papel fundamental el tema de la lucha y de la liberación desde el sur, que es una liberación anticolonial, que es una liberación postcolonial, como prefieren llamarle en África, y eso empieza a tener carices muy íntimos. Bueno, yo quería mostrarles ahorita un video que dura solo 5 minutos, 4 minutos 48, del mismo comandante Chávez hablando. Yo no sé exactamente en qué momento era, lo he buscado, pero no lo he conseguido hasta el momento. Pero era un momento en un programa en que iban a inaugurar un servicio, creo que era uno de los presidentes, iban a inaugurar un servicio. Y entonces en ese momento que están inaugurando el servicio, Chávez dice unas cosas que yo creo que son clave para entender lo que es la visión propiamente chavista de la tecnología, ¿sí? Entonces si quieren lo ponemos. La máquina, la computadora y los valores. Uno pudiera agregar como reflexión, profesora Mayuri y muchachos, muchachas, lo siguiente: la técnica no es neutral. Antier estábamos en el Parque de los Cabos en la tremenda feria de los innovadores con el ministro Héctor Navarro. Estamos recordando a Balzac, un autor, un intelectual, un profesor universitario argentino, pero que vivió aquí muchos años. Después estuvo exiliado aquí, Balzac, y trabajó mucho el tema
de los modos de desarrollo, algo que es vital para un país, cuál es el rumbo, hacia dónde vamos. Y él hablaba de los proyectos nacionales, ¿no? Esta Constitución es un proyecto nacional, es un proyecto al más alto nivel político estratégico, un proyecto además democrático, debatido, discutido, aprobado por la mayoría. Luego, él hablaba, Oscar Barsavsky, de la necesidad de que cada proyecto nacional vaya elaborando, construyendo el colectivo su estilo científico-tecnológico. No es que cualquier estilo, que vamos a copiarnos del estilo del norte, vamos a cerrar la brecha. ¿Cuál brecha? Que nosotros tenemos nuestra propia esencia. En Venezuela que estamos construyendo el socialismo bolivariano, contenido en esta Constitución, el Estado social, de derecho, de justicia, la economía para el beneficio del ser humano, la educación gratuita, de calidad para todos. Ese es nuestro socialismo, el socialismo de lo cotidiano, el socialismo de lo pequeño, el socialismo del día tras día. Ustedes ahí en ese salón están construyendo, profesora Mayuli, el socialismo, los valores. Ahora, esas máquinas que están allí, vamos a recordar también a Mao Zedong, el gran camarada, cuando dijo el resultado de una guerra, para hablar de la guerra, está hablando él de la guerra, no en la máquina, sino en el hombre, en la moral del hombre que maneja la máquina. ¿Cuánto avance tuvo la Unión Soviética? Camarada Roberto. ¿Cuánto avance los Estados Unidos? Y ahí se está hundiendo esa sociedad en antivalores, el egoísmo. Para tener patria necesario es que reine el amor, y esa es la base fundamental del socialismo, el amor. Por eso yo, cristiano, digo que Cristo es uno de los más grandes socialistas. Amamos los unos a los otros. Una sociedad fundada en el odio no es viable, se va acabando poco a poco en el egoísmo. El valor fundamental del capitalismo es el egoísmo, el individualismo. En ese salón de computadoras, esa interacción con las computadoras, la interacción entre ustedes, con la profesora, con el director, con todo, con la comunidad, en el marco o en el agua, o bañados en la virtud, en el valor del amor, de la solidaridad, del compañerismo, del buen compañerismo, de la ética, del respeto a las diferencias entre ustedes. Eso es fundamental, porque el amor, el espíritu social, y de ahí socialismo, pues. Socialismo viene de eso, social, que coloca en el centro, en el epicentro de la vida, lo social, el amor social, la conciencia del deber social. Por eso me parece tan bueno que ustedes estén utilizando ya la computación para hacer diagnóstico en las comunidades pobres. ¿Te das cuenta? En cambio, si alguien aprende computación y se vuelve, o como llaman esto, un hacker, y es la maravilla del siglo en computación, pero está fundado en el egoísmo, y es para él volverse rico, explotando a otro, bueno, ese es el capitalismo. Ahora, ustedes están desarrollando sus capacidades innatas para ser, bueno, hombres y mujeres expertos en el manejo de la computación, de todas las tecnologías de información y comunicación, pero no con el egoísmo por dentro, sino con el amor, para servirle a los demás, para contribuir a solucionar los problemas sociales, para contribuir, a que brille una sociedad nueva. ¿Está? 5 minutos. 5 minutos, mucho mejor explicado. ¿Sí? Yo creo que hay varias cosas muy importantes, ¿no? Muchísimo. Con frecuencia, cuando hablamos del tema de la tecnología y lo vemos desde una visión chavista, nos enfocamos principalmente en el tema de superar la dependencia, y eso es cierto. Y Chávez lo dijo aquí y muchísimas otras veces. ¿Sí? Chávez utiliza en el discurso de la Revolución de Centel, habla de pulverizar la dependencia. Eso es cierto, pero la tecnología chavista va más allá. Y eso es importante, como irlo reflejando, ¿no? Chávez decía aquí con mucha fuerza el tema del amor. Tiene que ser una tecnología
para el amor. Y eso casualmente también tiene un espacio de comunidad con el software libre. Solo que en el software libre es más como que una cosa así. Stallman a veces se pone un plato aquí y se presenta como un santo y se echa chistes muy malos, ¿no? Pero él intenta hacer, dice que esto es un software para el amor. Pero eso yo creo que no pasa de una retórica que no tiene mayor fundamento. Pero aquí hay todo un movimiento precisamente en el cual la tecnología lo que está buscando son modos de empoderar a la gente. Y uno pudiese entender que lo principal, lo más básico del amor como tal, lo más básico de una sociedad socialista, que está basada precisamente en el amor, y eso lo dijo muchísimas veces el comandante, precisamente es darle poder a la gente. Pero no poder para el egoísmo, sino poder para desplegarnos de la mejor manera como sociedad. Y creo que hay un punto fundamental. Voy a leer unas palabras precisamente que decía el comandante aquí. Fíjense que la tecnología ahí no es un fin en sí misma, ¿no? Sino que la tecnología busca empoderar a la gente. Ahora, decía el comandante, ustedes están desarrollando sus capacidades innatas para ser hombres y mujeres expertos en el manejo de la computación, de todas las tecnologías de información y comunicación, pero no con el egoísmo por dentro, sino con el amor para servirle a los demás, para contribuir a solucionar los problemas sociales, para contribuir, a que brille una sociedad nueva. Pensemos, ¿cuáles deberían ser los elementos fundamentales de una política tecnológica chavista? Tecnología con sentido social, claro, clarísimo. Tecnología para la educación, para el trabajo, para la seguridad social. Una tecnología que no debe entenderse como un fin en sí misma, sino como una excusa para empoderar a los usuarios, a los operarios, lo que citando a Mao Zedong, ¿sí? La tecnología para empoderar a la gente para la construcción de la sociedad nueva. Otro punto importante. Dado que la geografía es un punto clave en esta perspectiva y que nos paramos desde una visión sureña, entonces se trata de una tecnología con sentido sureño, ¿sí? Chávez nos hizo caer en cuenta que estuviéramos más arriba del Ecuador no significaba que éramos del norte, ¿no? Eso quedó clarito después de Chávez. Porque antes de eso no, al norte del sur decía, ese era, ¿cuál poeta era? Arjona era, imagínense, peor. Joaquín, yo quiero aclarar algo, ¿no? Que pensando en esa moción que de alguna manera, o esa misiva que dice Hugo Rafael en cuanto al amor, ¿no? Sí. El marco interpretativo de las tecnologías de información, yo creo que yo pensaba que tenía la voz más o menos. No, pues no sé si no la escuchan bien. No me conocen, yo soy Selima Judith Sánchez, mucho gusto. De verdad que, y lo voy a cortar de profeso, de repente de profeso porque es justamente un punto de reflexión. Dentro de este marco interpretativo que nosotros tenemos, del video que acabamos de ver, esa parte del software libre, esa parte de lo moral, esa parte de lo social que está pegadito en cada una de las cosas que nosotros tenemos, de las cosas que de verdad hemos ido interpretando, analizando y concientizando, y también la parte del empoderamiento de las tecnologías, más allá de que tenemos una herramienta, vamos a llamarlo un pico, una pala, ¿verdad? En las tecnologías, más allá de tener esa visión de la gestión de políticas públicas y esos fundamentos de cómo irlos trabajando y cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos que ir logrando. ¿Para qué? Para un fin. ¿Cuál es el fin? Ese sentido social que nosotros tenemos. Además de ese sentido social, ese amor que nosotros hemos venido, y particularmente yo me siento partícipe de eso. Yo vengo del CONICYT desde el año 98, a mí me tocó y me ha tocado todas las reestructuraciones, etcétera, etcétera, y considero que Infocentro es muy hijo mío. Además, aquí lo saben, y pensando en Infocentro, justamente para seguir con esa tónica, ese amor
cómo se incorporaron los infocentros en las comunidades, que no era solamente la máquina, sino era lo que decía Hugo Rafael aquí, es cómo yo lo manejo, cómo lo meto aquí en el cerebro y cómo soy yo creativo y proactivo de cómo manejar esa máquina. Eso es algo que no es que es llave en mano, entre, prenda la máquina, no, dame más, como lo que pasó con las cananitas, dame más, que hubo que hacer muchos pasos, no fue algo muy fácil para que esas mismas comunidades se empoderaran de estas herramientas. Estas herramientas no eran, tome la herramienta y haga, fue mucho más allá, el empoderamiento que se tenía que tener, no solamente vamos a hacerlo en los sitios centrales. No, fuimos mucho más allá. El segundo infocentro se montó en la Esmeralda, acuérdate, por ahí, en la Esmeralda, a las comunidades indígenas hubo que enseñarles cómo manejar una máquina que para ellos era un shock, para ellos fue algo completamente distinto, salir de su parte cotidiana a incorporarse de manera despectiva a unas máquinas, y eso fue un proceso, ir con un camioncito de infocentro hasta Puerto Ayacucho para enseñar en las cabinitas de Infomóvil, enseñar. Eso es parte del amor que nosotros, ahí está pegado, ahí está arraigado como nosotros fuimos. Si vamos a la relación del software libre, todo es un proceso, todo es evolutivo. Por ejemplo, Joaquín hablaba de Japón. Japón tenemos Sony, cómo empezó Sony, cómo llegamos con Sony, por ejemplo, ¿no? Que es algo bien, una comparación que a lo mejor no llega. ¿Cómo empezó Sony? Sony venía de la Segunda Guerra Mundial reparando, ¿cómo es que se llaman? Los comunicadores, los radios de transmisión. ¿Qué hizo después? Una olla arrocera. La olla arrocera le salió mal. ¿Qué hizo? Fue inventando, fue innovando todo esto. Y a nosotros nos pasó lo mismo también. Empezamos a inaugurar infocentro 230, 930. ¿Cuál fue? Dato importante, y esto es muy importante porque así fue que se fue incorporando las tecnologías de información y comunicación en el país, de la mano con Reacio, posteriormente con CNTI. Las primeras máquinas que se montaron como infocentro, que se llamaban SCAI, cabinas públicas en internet, fue en Biblioteca Nacional, arriba en Panteón Nacional y abajo en Biblioteca Nacional, esquina de San Francisco y la esquina del Conde, que se montaron. Se cobraban 500 bolívares, 500 de aquella época, 500 bolívares, una hora de navegación. Fue buenísimo, porque nosotros, nuestro servicio de información, que de paso se hizo lo que es el portal Gobierno en Línea, que ustedes lo conocen, ahí se metió toda la información que estaba en Biblioteca Nacional de los servicios de información a la comunidad, y eso va unado a el programa de las Naciones Unidas. Ahí estábamos, usábamos la mano. ¿Ah? Ese programa era gratis. Claro, pero no, cuando se implementaron los infocentros, que se cobraron como un poco tiempo, 500 bolívares, hasta había plata para comprar la seda de biblioteca. Esto fue, y el papel sanitario, esto surgió tanto y surtió tanto impacto que todas las bibliotecas a nivel nacional tenían un infocentro. Así se hizo. Y además, más allá de esa ambición de una biblioteca pública central con un infocentro, que viene todas las comunidades, las más cercanas, con un infocentro a través, por supuesto, de programas, a través de convenios, y ya el demás del cuento ustedes lo saben. Lo que quiero decir con esto es que nosotros hemos aprendido y hemos llevado a cabo una misión muy social, aparte de la económica, por supuesto, aparte de la política, por supuesto, es cómo hemos venido y hemos sentido nosotros este quehacer de gestión de políticas públicas, y cómo hemos incorporado a todo un entorno donde ninguna, porque eso fehacientemente lo puedo afirmar,
que ninguna comunidad se nos haya quedado fuera del contexto o al alcance de que no haya podido llegar el infocentro y tener esa facilidad. Eso en este proceso que hemos llevado es un orgullo que nosotros debemos llevar, además de igualito de esas instituciones que tenían todo y manejaban todo. Posteriormente, bueno, cada uno de esos programas o proyectos se fueron desmembrando para ir siendo más eficientes y eficaces en cuanto a la implementación de esos programas, llámese CENIT, llámese CENITES, llámese PPE, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la reflexión que quería, y ay, se me salía, de verdad que se me salía. Y entonces, para que veamos que de ese viaje de software, de las licencias que teníamos que comprar, se nos hace ya. Qué bueno y fue lo oportuno de mantener una tecnología como esta, cómo implementarla, cómo manejarla, y que vamos hacia un proceso que va mucho más allá de una tecnología libre per se, sino cómo vamos ahora a continuar trabajando esa incorporación del ser humano como tal, las mismas instituciones, cómo estamos sufriendo con gobierno, con infogobierno, para los trámites, la interoperabilidad. Entonces, es un proceso más o menos largo, y fíjate desde donde viene hablando las tecnologías libres aquí, pero ¿dónde se ha hablado más tecnología libre? Brasil. ¿Cómo tiene los trámites Brasil? En tecnología libre, ¿cuánto tiempo tiene? Más de una década. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer a nuestra manera? Pero poderlo hacer, ¿sí? Entonces eso era lo que quería puntualizarles. Creo que lo estamos haciendo. Sí. Bueno, para terminar aquí las notas estas que les traía, bueno, en efecto, pues entonces de la tecnología chavista hay como 4 puntos fundamentales. Uno, primero ya lo mencionamos, el de tecnología con visión social, con libre, ¿sí? Viéndolo desde el sur para el sur. Lo que hace la gente de la iniciativa de código abierto es, bueno, vamos a meternos en el tema del capitalismo cognitivo. Bueno, yo soy una maquila aquí, Sri Lanka tiene un poco de maquilas para Estados Unidos y maquilas de software. No, pero vamos a pensarlo desde el sur para el sur, ¿sí? Eso tiene tremendo problema. Eso suena muy bonito, pero eso es un problemón. Creo que aquí que estamos entre familias, bueno, el problemón que tenemos esto con los decodificadores argentinos. Bueno, respirar profundo, armarse de valor y no, vamos a mejorarlo, ¿verdad? Vamos a mejorar esos decodificadores. Eso hay que pensarlo, y es una decisión política, ¿sí? Y por último, algo que para nosotros los venezolanos es obvio, es claro, pero no para el resto del mundo necesariamente, y es que el Estado tiene que jugar un rol articulador, promotor y de vanguardia en todo esto. Para nosotros, claro, después de 15 años con Chávez, pero hace 20 años no lo hacía. Hace 20 años el Estado vive el retroceso, y en muchos países, incluso vecinos nuestros, el Estado ha estado cada vez más en retroceso. Y el Estado, creo yo, desde la visión chavista, tiene que jugar un rol promotor en todo esto. No pretendo aquí esbozar toda la complejidad de la visión de una tecnología chavista, pero creo que ahí están más o menos las ideas principales. Yo solo quería citar aquí 2 referencias de Chávez directamente, que no estaban en este video. Chávez dice, en un momento, no sé si fue la inauguración de CENITES, dice: yo pido colaboración a todos. Curioso el término. Yo pido colaboración a todos, todas las empresas del Estado. Es muy importante esto. Fíjense eso que dice: la creación del software. La creación del software. Nuestro software libre. Cuando Chávez habla de software libre, no habla de las 4 libertades, hablaba de nuestro software. Eso cambia completamente, es otro contexto para entender el tema del software. Que puede tener las 4 libertades, sí, chévere. Nuestro software puede tener las 4 libertades, chévere, pero es nuestro. El nuestro es otra cosa, y la creación del software nuestro es otra cosa, es otro contexto, es otro punto de importancia. Y también decía Chávez, con eso termino, esto de las tecnologías libres va mucho más allá del software libre.
Gracias. Bueno, pero comienza ahorita el debate, todas aquellas preguntas que le quieran hacer a nuestro conversador, JJ, en los referentes. Y no rendón. Gracias a la acotación. Bueno, empezamos. ¿Quién quiere hacer preguntas? Quedó claro todo. Juan, Profe, aquí hay uno. Allá, Nevini quiere hacer una pregunta. después Juan y después por aquí otra mano. Ajá, la compañera. Buenas. Por aquí. ¿Cómo estás? Estamos haciendo el tuiteo por @conati_pisoe y la gente pregunta. Chévere. 3 preguntas. Dale, dale. La primera es, a partir de lo de la creación del software que proponía el presidente, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos de la independencia en Venezuela? Otra pregunta, la segunda es, si han realizado alguna investigación que dé cuenta del impacto de las tecnologías de información libre en Venezuela. Y la tercera pregunta es, políticamente, ¿qué tan vigente está el legado del presidente Chávez, tanto en Venezuela, o más bien no solo en Venezuela, sino también en Latinoamérica, en la dirección del fortalecimiento del conocimiento científico propio y el uso de las tecnologías para la solución de los problemas sociales? Que no entendí la última. Ajá. Dice que políticamente, ¿qué tan vigente está el legado del presidente Chávez, no solo aquí en Venezuela, sino en América Latina, en la dirección del fortalecimiento del conocimiento científico propio y el uso de las tecnologías para la solución de los problemas sociales? Bueno, oye, esa es una pregunta bien difícil. ¿Qué tan cerca estamos de la independencia? ¿No? Yo creo que eso es difícil, ¿no? Decir si estamos más cerca, más lejos, estamos muy cerca, muy lejos. Creo que estamos más cerca, sin duda, pero no quiere decir que estamos cerca para nada. Sin embargo, hay cosas por allí que creo que son bien importantes. Hay sin duda un proceso de concienciación, de concientización, no prefiero llamarlo así, que se ha venido dando en todos los años, que creo que es más que evidente. Eso no es solo de los últimos 15 años, eso va mucho más atrás. O sea, estoy recordando a Galeano, le dedica algunos párrafos al tema de la tecnología en las venas abiertas de América Latina. O sea, que ya eso viene desde hace un tiempo para acá, pero la tremenda diferencia que puede haber entre lo que veíamos hace unas décadas y hoy día es que lo que se ha venido haciendo cada vez más evidente es que la técnica no es neutra, como decía Chávez, ¿sí? Entonces, cada vez se nos hace más evidente, y no quiere decir que ya no está clarito en todo esto, pero se nos ha presentado como más evidente que nosotros necesitamos buscar las maneras de apropiarnos de esa tecnología y de ser creadores de esa tecnología. Porque tendemos, bueno, fíjense lo que nos ha ocurrido cuántas veces, ¿no? Tendemos a tener la cuestión de, bueno, queremos empoderarnos de algo y entonces hay varias opciones. Se compra una fábrica ya lista para instalarse, se expropia una fábrica, ese es el caso, se adquiere o sea, hay varios modos de tenerla, y más de una vez nos ha ocurrido que después nos quedamos sin saber qué terminar de hacer. Otras veces aprendemos a hacerlo, pero entonces después resulta que se daña una máquina. Los jefes dicen no están dañados la otra vez. No nos vendían el prototipo, tuvimos que comprar su COI. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas nos ocurre con frecuencia. Creo que es cada vez más evidente que nosotros necesitamos no solo adquirir la maquinaria, sino que necesitamos crearla. Pero además de la creación, es entender que es una creación que no es que la vamos a crear porque es chévere, porque nos gusta, sino es una creación porque de algún modo está enraizado en nuestra sociedad, está enraizado según nuestras necesidades, está enraizado en nuestra cultura. Por ahí decían que si hay un estudio del impacto
creo que no se ha hecho, creo que no que yo sepa. Y yo estoy casi seguro que en la mayoría de los casos el impacto todavía no se puede ver claramente, pero donde yo estoy casi seguro que vamos a ver un impacto pronto en el proyecto Canaima, tanto las caminitas como en el desarrollo incluso, miren, yo soy el primer crítico de Canaima del software, la distribución, pero todas mis máquinas mías, incluso en mi casa traen Canaima. Yo creo que ese es un tremendo proyecto. Critico muchísimo a Cunaguaro, quiero mucho a Luis Alejandro, que ya no está con nosotros, pero, o sea, está aquí en este paso, digo, como quiero decir. Sí, yo le he hecho muchas críticas a Luis Alejandro, pero se le reconoce todo el trabajo. Critico mucho a Cunaguaro, pero vamos con eso. Ese es un proyecto en el cual yo creo muchísimo. Y hay algo que es fundamental, que es lo que está ocurriendo, y que quizás allí es donde yo creo que tenemos que poner el ojo, ¿no? Si uno va aquí cerca al Ministerio de Educación, allá, creo, ahí hay un piso completo de profesores desarrollando contenido. Chévere, excelente. En varias partes del país hay profesores desarrollando contenido. Mire, eso es de elogiarse y debe seguirse manteniendo. Pero yo creo que hay uno por ahí que no estamos tomando en cuenta, que son los profesores desarrollando sus propios contenidos. Ese es más importante todavía. Los chamos desarrollando ya sus propias cosas, y los chamos hacen una maravilla, que uno dice, oye, ¿cómo pusieron esa camioneta a hacer todas esas cosas? Los chamos empiezan a hacer una cantidad de cosas que yo creo que ese es el punto donde vamos a ver un impacto propio, un impacto propio, o sea, propio de nuestra cultura, lo vamos a ver pronto. Sí, yo creo que ese es por allí. El otro punto que es tan vigente está el legado de Chávez en el tema de conocimiento y tecnología, ¿no? Pues sin duda, mucho más vigente hoy, más vigente que nunca, y creo que no es solo que está vigente, sino, miren, ese detallito que ocurrió el año pasado, o a final del año pasado sería, en esa reunión de Mercosur el año pasado, y en que todos los presidentes firmaron y dijeron, oye, tenemos que tomar en cuenta el modelo de software libre como posiblemente el modelo tecnológico para nosotros aquí en Mercosur. Bueno, uno sabe que de ahí a que lo escriban, a que lo hagan todavía falta un rato, pero que lo escriban, que todos los presidentes de Mercosur lo hayan escrito y lo hayan firmado, no es poca cosa, como decía el comandante. No es para nada poca cosa. Y si para colmo vemos lo que nos está ocurriendo en el tema del GING-SL, que se está dando todo ese movimiento muy sureño de desarrollo colaborativo, yo creo que no solo que está ligado muy vigente como problemática, sino que ahí está ocurriendo algo en la acción, tanto a los niveles más políticos, pero también a los niveles más de desarrollo, que yo creo que son un buen elemento para tener esperanza, para creer que todo este proceso que se está dando en el sur, en algunas cosas liderizado por Venezuela, en otras cosas gracias, yo también liderizado por otros. Todo el día con nosotros, muchas de Brasil está haciendo maravillas, Argentina ni se diga, y yo creo que hay cosas por allí muy interesantes. Hay un tema que no ha salido aquí, pero que es muy propio de la visión sureña y particularmente la visión chavista, que es ese espacio de reunión, de unión entre conocimientos muy científicos con conocimientos más populares, ¿sí? Allí Bolivia las lleva todas las de ganar, ellos llevan el liderazgo en eso, en esa reunión entre el conocimiento popular con conocimiento científico. Oye, en el momento en que logremos ya como que reunirnos todos en función de eso, va a surgir algo impresionante. Y bueno, yo no estoy hablando del futuro, eso está ocurriendo ya. Lo que pasa es que ese es un proceso histórico que terminan de revelarse con claridad con el tiempo, ¿sí? Pero eso ya está ocurriendo, sin duda. Estaba Juan también. ¿Cómo es que tu nombre? Andrés. Otto. Buenos días, los que me conocen, Juan Blanco, CNTI. Una pregunta para ver cuál es tu opinión. Ayer en la Cumbre de las Américas, sorpresivamente llegó Mark Zuckerberg, el dios, entre comillas, en las redes sociales, ¿sí?
con toda su buena intención, porque eso tiene un impacto político. El haber interrumpido una reunión con el presidente de Panamá tal vez no fue fortuito, sino un impacto político. Y la parte de entregarle al presidente de Panamá un suéter de Facebook y que se pasó por el canal de Panamá y se tomó la foto para montarla en el Facebook, ofreció el internet gratis. Vaya que el imperialismo en su empeño del dominio va mutando, ahora ofreciendo el internet gratis para el mundo desde Panamá, que sabemos que gobierna la extrema derecha y del capitalismo puro. Hay un lado de Panamá muy bonito, pero otro muy pobre. Eso casi la gente no lo muestra en la foto. Y mi pregunta es, vamos nosotros también evolucionando, pero el capitalismo también. Microsoft en su versión 10 viene dando muestra en que posiblemente vayamos a tener un Windows libre, pero a costa de que Zuckerberg está promoviendo el internet libre. Y a los que no han visto la película Rápidos y Furiosos 7, más allá de los carros, digo que la ciencia ficción transmite información que va al subconsciente. A los que no la han visto la recomiendo y la analicen. Hablan del ojo de Dios, y existe el ojo de Dios. Es un sistema en el cual Agua Blanco no lo va a investigar porque es un mortal más, pero quizás a un Nicolás Maduro, que lo tienen en el ojo del huracán, sí lo van a investigar dónde se mueve, qué mueve. Las cuentas estas que aparecen ahora en España, que a veces es mentira, si es verdad. Ese ojo de Dios está en ese internet libre, ¿sí? Porque no tiene publicidad, es .org, pero te investigan la vida, porque vas a tener la posibilidad de, a través de las redes, conocer cada movimiento, tanto físico como económico, como cualquier tipo de transacción económica, porque vas a tener la posibilidad a través de las redes sociales. En este caso ya hizo un ensayo con Facebook, ahí todo el mundo coloca toda la información y Facebook la procesa para mercadear esa información. Latinoamérica ha dado algunas señales. Por ejemplo, Brasil cerró Google y maneja su propio Google, que es otro mecanismo del ojo de Dios. Entonces, ¿Venezuela para dónde va? Creamos grandes ideas, grandes proyectos se quedan en el tintero, pero falta como algo. Falta voluntad política, y soy uno de los primeros críticos. Falta ética, muchísima ética. Porque si desarrollamos buenas aplicaciones en el exterior, los venezolanos, para que ustedes sepan, las mejores desarrollos que tienen que ver con, antes era BlackBerry, pero también ahorita Android, son hechos por venezolanos. Y lo están haciendo con contenido ético, bajo algunas normas empresariales, pero hay un orden ético. Yo creo que hay que organizar la PEA. Tenemos que empezar a producir software. Lo que pasa es que venimos de una cultura rentista y es difícil pasar el switch, ¿no? Uruguay en su PIB es para nosotros el petróleo, para ellos es conocimiento y es software. Porque Venezuela, en vez de exportar software a nivel empresarial, donde hay una fuga mal llamada cerebro, porque no lo empezamos a hacer en casa para resolver el problema de la guerra económica, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso te lo dejo allí para conocer tu opinión, que conozco de JJ esa lucha de hace años, y felicito a la profe de la CONADI. Este es el segundo conversatorio que vengo. Me había venido otro por tareas de trabajo. Quiero aprovechar el momento para felicitar al equipo de sus redes sociales. Yo invitaría a un conversatorio para que las demás instituciones que hacemos vida en la torre copien ese modelo. Vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Porque son tremendo equipo. Porque no es general un tweet, es general
el contenido del tweet. Qué éxito, sí. Y detrás del contenido muchísimas cosas. Yo soy fiel seguidor de la cuenta y cada vez que me etiquetan en algo suelo retuitearlo. Entonces, sí debemos hacer una dinámica para lo que hacemos vía en las instituciones, CNTI, SUSERTE, Telecom Venezuela, Cable Submarino. Oye, que los hombres y mujeres que están detrás de esas redes sociales del CONATE nos enseñen a utilizar y sacar potencial en esa arma que es bien poderosa, que aunque es gringa, eso también nos da otra. Tenemos que crear nuestras propias redes sociales, utilizar los dos, la nuestra y la de afuera. Y aquí hay un proyecto de un chamo de 15 años, ya tendrá 17, pero lo conocí a los 15, un proyecto que le enseñó al ministerio para crear nuestra propia red social. Muchísimas gracias. Bueno, sí, no conocía, no sabía que el presidente Zuckerberg había estado ayer estará todavía en Panamá, pues hay varios proyectos de ese tipo. Hay uno que yo no me acuerdo si es de Google o es de ellos, de colocar unos globos aerostáticos por todo el mundo, ¿no? Entonces eso nos daría un internet gratis disponible para todos. Bueno, eso viene, yo no sé si viene el año que viene o viene dentro de 10 años, pero eso viene. Cada vez más, piensen en el detalle que cada vez más varias cosas. Uno es, estoy seguro que casi todos los que están aquí en algún momento de estas 2 horas han visto varias veces su celular. Seguramente si esta reunión hubiese sido hace unos 2 años, 3 años, aquí hubieran varias personas con una laptop abierta. Claro, que ya con el celular es suficiente, ¿sí? Y es muy probable que ese celular que vieron ustedes aquí está con Android. Y se supone, dicen que Android es software libre. Dicen. Por eso hay que discutirlo. Esas cosas hay que discutirlo. Porque simplemente que cumpla con las 4 libertades no es suficiente. En efecto, vamos a lo que les quería decir además era que fíjense que cada vez más estamos en un ambiente Wi-Fi. Cada vez más. Este telefonito yo lo tengo hace como menos de un mes. Uno de estos nuevos ZTE que están llegando por allí, y menos mal que me llegaron porque ya no sabía qué hacer con otro telefonito que no aguantaba más. Entonces, bueno, resulta que me percaté que me sale mucho más cara la renta. Yo no sé, como que se conecta demasiado, por uno más que antes. Entonces, le desconecté los datos y ¿qué pasó? Bueno, y una de las cosas que me di cuenta es que, salvo las veces que vengo para Caracas, que por supuesto no es todavía, aunque vengo con mucha frecuencia, no es mi espacio vital, cotidiano, aunque vengo con muchísima frecuencia, en media casi no me hace falta la conexión de datos, porque siempre estoy en un Wi-Fi, en mi casa, en la oficina, en otro sitio donde vaya, en Fundacity al lado, donde quiera estoy en un Wi-Fi. En la plaza de la heroína uno tiene. En efecto, estaba en una reunión de la gobernación, me conecté al de la Plaza Bolívar. Entonces, cada vez más estamos en Wi-Fi. Entonces, yo creo que sí, en efecto, falta poco para que siempre estemos en un espacio de internet. Y eso es tremendamente peligroso. Tiene tremendas oportunidades, pero es tremendamente peligroso. Es un tema que se pudiera tocar en otro momento. Podríamos enviar algunos compañeros de Sentel para trabajarlo. Aquí en conversatorio está el tema, hay un tema que no se ha abordado todavía suficientemente bien, que es el tema de la privacidad en internet, ¿no? Digo que no se ha tocado suficientemente bien porque quienes llevan la batuta en todo esto muchas veces tienen una visión muy libertariana del asunto, ¿sí? Entonces, y en algunos casos son hasta medio locos, ¿no? Porque es una cosa así como que es esconderse completamente. Entonces resulta que cuando uno se esconde completamente desaparece como tal. Y creo que no es la idea. Necesitamos ese espacio en el cual podamos aparecer, podamos debatir, podamos hacer una lucha pública, pero por supuesto resguardando ciertos otros espacios. Y bueno, eso es un tema que hay que discutir, que no se ha discutido suficientemente. Hay todas unas iniciativas, de hecho en Sentinel intentamos
pensar un poquito el asunto. Creo que no se avanzó suficientemente con los sistemas estos de anonimato. No se avanzó suficientemente en eso. En los sistemas anonimatos son muy interesantes de revisar. Los sistemas anonimatos, para los que no lo saben, es lo que le permitiría a uno más o menos navegar en la red sin estar dejando huellas en todas partes, que reduce un poco el que lo piden tanto a uno. Pero bueno, por supuesto, todo tiene dos o más caras. La otra cara es que también sirve mucho para esconderse y hacer acciones criminales. Nosotros fuimos víctimas de un fraude electrónico Centel el año pasado y supuestamente eso venía de Filipinas, de por allá, ¿no? Eso había sido alguien aquí mismo en Caracas o en Miami, eso fue alguien por aquí cerquita, eso no era de Filipinas, pero se metió por allá. Entonces, oye, eso complicaba mucho la búsqueda de saber de dónde venía. Entonces, pero eso es algo que hay que seguirlo pensando, Tú decías, Juan, que a ti no te perfilan, ¿no? Claro que te perfilan. Ahí te tienen todos los datos. Cuando haga falta buscar a Juan Blanco, ya te tienen todo. Y yo pensaba realmente que eso era ciencia ficción. O sea, juro que yo pensaba que era ciencia ficción. Eso era un proyecto que tiene ya algunos años, que ahorita se me olvida el nombre. Awakening, algo así. No me acuerdo. Y entonces había un almirante de apellido Pittsburgh, no era Pittsburgh, pero era no sé cómo. Pittsburgh, un almirante, sí, que andaba montando eso y uno creía, eso es ciencia ficción, pero resulta, miren, todos tenemos, seguramente muchos cargaban por ahí un pendrive, ¿no? Y se han visto que hay unos pendrive que son muy chiquiticos. Esos pendrive chiquiticos dejaron de salir. Y dejaron de salir porque es que se nos pierden mucho. Y si ustedes ven esos pendrive chiquiticos, van a ver que realmente casi todo el envoltorio del pendrive es para que uno lo pueda agarrar. Porque realmente la parte de la información es chiquitico, allí le caen 8, 12, 16 gigas. Y entonces, bueno, y esa es la tecnología que está a la mano de nosotros. Entonces resulta que esta gente que tiene mucha más tecnología y tiene unos repositorios de información inmensos que les cabe todo. Y cuando ellos se dieron cuenta que les cabía todo, entonces vino otro almirante que no era este tipo o el otro, y le puso incluso un nombre, también almirante, si no recuerdo mal, le dijo, oye, vamos a recolectarlo todo. Y ese es el lema de la NSA, creo que todavía vigente, es collect it all. Recolecten todo, todo. Algún día nos sirve, y si no nos sirve no importa, pero si nos sirve lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? La información de Juan Blanco la tienen. Quizás no hace falta perfilarte, pero cuando la necesitan lo tienen. Pero lo más importante no es perfilarte como individuo, lo más importante es perfilar poblaciones. Eso es lo que ellos necesitan. No me voy a extender mucho con esto porque es todo un tema, pero una de las cosas interesantísimas que han venido saliendo con estas revelaciones que hizo Snowden, una de esas tiene que ver con un documento de 2007 que se llama Lista de Misiones Estratégicas de la NSA, y por supuesto Venezuela aparece por todos lados. Y uno de esos, el punto H, si no recuerdo mal, dice que uno de los puntos claves que tienen que hacer son operaciones militares de engaño y operaciones militares psicológicas. O sea, operaciones militares psicológicas de engaño, ¿sí? Y son toda una cantidad de técnicas para influenciar a la gente. Bueno, eso no es lo que estamos viendo. Son técnicas para influenciar la conducta de la gente. Yo lo decía claramente, clarito. Entonces, oye, necesitamos plantear estrategias que nos permitan lograr luchar, lograr enfrentarnos y lograr espacios de concienciación. Hay que caer en cuenta. Lo bueno de esta cabeza se hace tan evidente que uno dice, pero es que se va sofisticando y entonces las cosas a veces ya no dejan de ser tan evidentes, ¿no? Bueno, es todo un tema, todo un trabajo. Coincido contigo además. Yo creo que nosotros nos quedamos con aquel cuentico de Internet no sube cero. Y Internet está subiendo cero hace rato y gracias a nosotros, gracias a los infocentros, ¿verdad? Desde hace rato que está subiendo cero Internet y nosotros todavía no creemos ese cuento, Internet no sube cero. Y entonces, dejamos, es más, sube en buena parte gracias a las carañitas que leímos nosotros también, nosotros en el infocentro. Entonces,
Oye, creo que falta importante es caer en cuenta, percatarnos que la política está viviendo momentos muy importantes de cambio con otro tipo de herramientas a las cuales quizás no nos hemos preparado suficientemente, ¿no?, para eso. Nosotros en Senditel tenemos ya algunos años trabajando en un proyecto de un trabajo de red social. Fue una orden del comandante para Gran Polo Patriótica. Un momento con una cerveza o un café te lo cuento mejor. Pero pareciera que no quedamos en cuenta de lo estratégico y lo necesario que es. ¿Significa que vamos a dejar Twitter? No, Twitter hay que mantenerlo. Pero cuando tú en Twitter, que nos han tumbado varias veces, tenemos el otro, mientras se restaura Twitter, y al tener el otro enseguida todo el mundo ven para acá, restauran Twitter, bueno, seguimos con Twitter y seguimos con el otro, pero lo tenemos. Eso es así difícil, porque hay en cuenta. Quizás todos los que estamos aquí caemos en cuenta, pero sabemos que somos un grupo extraño, medio raro, tecnológico y todo. Pues aquí la cosa es un poquito más complicada. Andreina estaba pendiente. Gracias, Juan. Buenos días. Mi nombre es Andrea Ramos, yo trabajo para CONATEL, trabajé durante muchos años en Radio Nacional de Venezuela y la red tecnológica es realmente nueva para mí. En base a esa novedad que tiene la red tecnológica, quiero hacerle varias preguntas, ¿no? La primera de ellas es, ¿qué nos falta para que podamos convencer a la gente de adoptar su economía? Porque creo que así como en las religiones, nosotros somos factor fundamental en esa replicación de lo que es la adopción de este protocolo. ¿Qué cree usted que nos hace falta, ¿no? La otra pregunta es, ya que me llama mucho la atención que le entreguen el password de root a los niños que manejan el cadenita. No se le entrega, pues se consigue. Exacto, debe estar en los manuales, ¿cierto? No, se busca en la red y aparece ahí el primerito. Pero, ¿qué estamos haciendo? Y queremos que tú vayas a dar la charla. Oye Luis, ¿pero qué hago yo? En la manera de los nuevos y lo pusimos, le lanzamos esa preferencia de la ensaladita. Y el chamo agarró bien como, bueno, entonces se sentó ahí con nosotros y todos le dimos una idea. Y entonces el chamo llegó y dijo, en ese evento, era un festival de instalación de San Juan, ¿cierto? Llegó el chamo y dijo, mire, el software libre no es solo un problema de prestaciones informáticas, es también un problema de conciencia. ¡Wow! Se paró todo el mundo y lo aplaudió y lo que escuchó. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con el buenario, se llama él, estoy de acuerdo que en efecto el software libre es un asunto de concienciación, pero necesitamos mejorar las prestaciones. Entonces, hay cosas que hay que buscar, trabajar. Yo creo que una de las cosas que nos termina matando muchas veces con el tema del software libre es la bendita impresora. Oye, tengo una impresora a color que no estoy usando, la tengo guardada, ¿no? Entonces, un error ahí, seguramente no revisamos bien o fue el precio que conseguimos, fueron las impresoras que encontramos. Entonces, uno de los tremendos rollos que necesitamos es eso, mejorar ese tipo de detalles que hacen que termine uno diciendo, no, bueno, por lo menos en el mejor de los casos, bueno, en esta máquina instala Windows, pues para quitarle ahí, para que imprima bonito y con los colores bien bonitos y todo eso. Esas cosas terminan muchas veces ocurriendo. Entonces es todo un tema que hay que trabajar. Ahora, se nos está viviendo ahorita un nuevo mundo tecnológico, por decirlo allí. Se nos está viviendo muy rápido y que viene dominado principalmente por Android, y Android en su base de Linux, o sea, Android es un tipo de Linux, por decirlo así. Entonces, dentro de poco no vamos a tener que convencer a la gente, sino que todo el mundo va a estar trabajando con algún tipo de Android, en la tableta. Eso, por cierto, no va a sacar a Windows del mercado. Creo que no es la idea tampoco, no es sacar a Windows. Es que no sea un monopolio. Te puede seguir con un espacio en el mercado, está bien, pero no me ejerce influencia para todo el mundo. Y por esa parte todo chévere, aplaudimos y otras cosas, pero entonces ahí empieza otro tipo de problema. Uno es que, primero hay que discutir si solo con que cumpla las 4 libertades, si es que las cumple el Android, es suficientemente eso para decir que es libre o no es libre. O sea, creo que ya la realidad nos está llevando
a que el tema de las 4 libertades de software libre hay que ponerlas en el tapete y hay que cuestionarlo y hay que ver si eso es suficiente para ser libre. Desde la visión chavista diría Chávez, si Chávez estuviera aquí diría, ¿para qué discuten eso? Claro que no es libre. ¿Por qué? Porque la visión de Chávez lo creamos nosotros. No lo creamos nosotros. Es nuestro, es para nosotros, es para atender las necesidades sociales. No es. Entonces, ¿qué va a decir ustedes? Que somos libres, diría Chávez directamente. Entonces, bueno, eso nos lleva a toda una discusión, ¿no? ¿Quiere decir eso? No, que entonces no vamos a usar Android. No, tampoco. No es un tema. O sea, se trata de buscar esos espacios de creación, de articulación, de colaboración, en los cuales, bueno, por ejemplo, hemos venido trabajando muy bien con el proyecto de Debian. ¿Sí? Hemos venido trabajando muy bien con el proyecto de Debian, el proyecto GNU, para ser más explícito. Ha salido de ahí nuestra versión propia, la Canaima, que está basado en un 99% quizás en software desarrollado por ellos y algunos aportes que se han desarrollado en Venezuela, pero hemos podido lograr esos espacios de colaboración. Entonces, lo que quiero decir es que nos falta para convencer a la gente. Bueno, por una parte las prestaciones, sin duda, pero por otra parte tomar en cuenta que se nos están viniendo nuevos software y que un software que es libre, pero que hay que poner entonces en el tapete la discusión sobre si ese software es o no es libre, y eso nos va a llevar entonces a concebir y a pensar mejor el tema de la libertad tecnológica y particularmente la libertad en software. La última pregunta que hiciste sobre el niño que usa las cadenitas como sí. Esa es muy buena pregunta, ¿sabes? Yo no sé, yo lo que sí te puedo decir es que, claro, el problema allí es que eso escapa un poquito a nosotros, ¿sabes? Que es que, pues eso uno diría, bueno, eso justo lo llamaron ahorita. Claro, uno de los problemas es que uno diría, bueno, eso es principalmente el Ministerio de Educación, entonces eso complica un poco las cosas. Lo que sí creo que es importante que tomemos en cuenta, que es que lo que decía era que, bueno, eso escapa un poco, digamos, al ámbito, al poder, a la responsabilidad de nosotros, porque eso es con el Ministerio de Educación, ¿no? No sé, yo no estoy seguro si lo están trabajando. Lo que sí te puedo asegurar es que hay muchas iniciativas, incluso en algunos momentos eso ha salido en conversaciones con el jefe de aquel lado, con el viceministro. Y aunque no te puedo decir cuándo, yo estoy seguro que pronto van a salir ya unos proyectos para eso. Yo no me acuerdo quién era el que decía esto, que me voy a decir, estoy repitiendo a alguien que no me acuerdo quién. Enseñar a programar no es solo un tema de aprender una herramienta, no es enseñar a manejar un carro, no es enseñar a manejar una máquina, no es solo eso, es más que eso. La programación tiene una virtud, de la cual yo por cierto le estoy muy agradecido a esa posibilidad de haber aprendido a programar en un momento y tengo años que no lo hago lastimosamente. Y es que la programación te ayuda a estructurar el pensamiento. ¿Sí? Yo ahorita estoy recordando clarito el momento que yo me di cuenta que era la programación. Era un simple programa de suma en Basic. Un simple programa de suma. Uno le metía la suma 1 y la suma 2 y él te sumaba. Eso era todo. Y yo no entendía ese rollo. No entendía. Y recuerdo clarito, el momento que caí en cuenta, es que es paso por paso. Y iba en el autobús para mi casa y lo escribí en el autobús el programa. Por supuesto mi casa no tenía computadora, porque eso no era en estos tiempos de ahora. Al otro día me metí en el laboratorio y corrió. Al principio, claro, hay unas cosas, pero corrió. Oye, ese momento de ese asombro de ver, qué chévere, y yo guardo con mucho aprecio, ¿no? Y creo que lo que más importante de eso es que me aprendió cómo estructurar el paso por paso, el aprender los ciclos, las sentencias. Yo entendí lógica matemática no cuando vi lógica matemática, sino cuando empecé a utilizar un if en programa. El i, el o. O sea, en una cantidad de cosas. Entonces creo que lo más importante, y por eso yo insistiría que creo que es bueno que los muchachos aprendan a programar, es porque hay cuestiones básicas del pensamiento que la programación te ayuda a entenderlo mejor. Y ojalá, quién sabe si en unos años, ojalá sea así, ojalá. Entonces esos chamos, cuando se meten en un debate político, oye, van a tener argumentos de verdad. Mire, anoche, siempre meto la política en esto, estaba un tío mío viendo Cala. Y entonces Cala estaba Cala entrevistando a una señora que resulta que era la primera dama de Panamá, o sea, muy buena cosa.
la señora empezó a decir, no, que esta es la dictadura de Venezuela. Y yo casi que decía, oye, Carla, pregúntale que por qué esto es una dictadura. Entonces, se da toda una discusión en base a una cantidad de presupuestos que no entran en discusión, ¿ves? Y yo creo que esas cuestiones básicas de la lógica, oye, una persona que aprende a programar, ya un momento, vamos a empezar por esa premisa, eso en un programa está aquí al principio, al inicio. Hay una premisa a la que le diste un valor allí, y de ahí depende todo lo demás, y todo lo demás va a cambiar. Una persona que aprende a programar, ya un momento, vamos a empezar por la premisa. Empezar por arriba, esa constante X le pusiste el valor de 10, ¿por qué? Bueno, esa constante ya comenzó diciendo Venezuela es una dictadura, y toda una argumentación subsiguiente dependiendo de una premisa que ya va disputando. Fíjate que no le estoy diciendo que es mentira, ¿no? Vamos a discutirla. Vamos a empezar por discutir la premisa. Bueno, yo creo que los chamos aprenden a programar, las discusiones políticas van a tener más sustento porque van a tener cómo discutirlas. No. Sí, eso es muy cierto. Y fíjate que esta señora está repitiendo lo que se ha repetido muchas veces, ¿no? Oliver Stone, en uno de los programas estos de las películas estas que él hizo, precisamente muestra cómo repiten eso, al punto que la gente muchas veces lo termina creyendo, ¿no? Bueno, yo quería agradecerle su presencia, pero sobre todo quería contestar un poco la pregunta. Que, bueno, sobre todo primero lo de Canaima. Nosotros, bueno, con ATI, con CNTI y SUCERTE hemos estado dando una charla de sensibilización de la ley de Infogobierno. Y tuvimos el caso en Maracay de un niño que utiliza Canaima, un niño de aproximadamente 14 años, pertenece a la comunidad de software libre, y nos dio cátedra a nosotros que estábamos ahí sentados, y preguntó un poco lo que decía respecto al uso, porque no habían puesto otro nivel de Canaima, porque tenía problemas para descargar una cantidad de cosas que nos quedaban. Es decir, ahí nosotros concluimos que Canaima está haciendo verdaderamente esa revolución que tanto nos estaba pidiendo nuestro presidente Chávez. Eso por un lado. En respecto a que tú hablabas, con respecto al desarrollo de las aplicaciones, con ATE justamente, bueno, yo te doy las gracias por todo lo que dijiste con respecto a nuestra oficina modesta de relaciones interinstitucionales, pues son apenas 2 personas. Pero yo pienso que justamente el éxito puede venir de que somos una institución que están haciendo y queremos que nazca con todas las posibilidades, y estando con ATI como ente regulador de la tecnología de información, debemos de tenerla como tal. Y te tomo una palabra y voy a buscar en este mismo espacio que Nerlini nos monte una presentación del buen uso del Twitter y de cómo hacer ese seguimiento. También tengo entendido que hubo un proyecto que creo que se desarrolló en el Colegio Universitario de Caracas de algo parecido al Twitter, que era el Turpial. Creo que lo llamaron Turpial. Y esto sería un poco esas alternativas. Entonces, hablando de todas estas alternativas, también la CONATI tiene dentro de su competencia fomentar el desarrollo del sector de la tecnología de la información y todo lo que se recaude, y nosotros también, lo que se recaude, el 50% va a ir a fomentar esa industria. Entonces, bueno, como dice JJ, estamos en los inicios y yo tengo fe y esperanza de que sí lo vamos a lograr. Entre las otras charlas que están propuestas y solicitadas por CNTI, con John Monroy, es que vamos a dar una charla de la ley de Infogobierno a todos de la torre, y la voy a pedir junto con SUCERTE que nos dé todo lo que es certificación electrónica para que todos los que estemos sincronizados. Entonces, ese es un poco mi dar las gracias, que hayan venido, sigan pendientes. Acuérdense que, como dijo él, estamos toda nuestra información en el Twitter con ATI, el piso BE, y por ahí estamos anunciando todas nuestras próximos conversatorios. Les doy verdaderamente muchísimas gracias por su asistencia en el día de hoy.